Bueno gente, para ser campeón tienes que seguir el camino de los campeones. Esto fue una frase que utilizó Islam Makhachev y considero que es una frase sumamente interesante pero al mismo tiempo realista. Y esta frase la dijo en una pequeña entrevista que tuvo con Demetrious Johnson. Una entrevista que le estuvo haciendo Demetrious hace muy poco tiempo, más o menos una semana. Y es que le estuvo preguntando con respecto al entrenamiento que están sufriendo no solamente él, no solamente Islam Makhachev, sino todos los peleadores que conforman ahora mismo ese campamento de entrenamiento, en el cual también está Umar Nurmagomedov, el primo de Khabib Nurmagomedov. Punch, takedown. Punch, takedown. Hablemos un poco en este video sobre todas las declaraciones que estuvo dando Islam Makhachev y sus comentarios que, como ya les digo, me parecieron bastante interesantes. Una de las preguntas que le estuvo haciendo Demetrious Johnson a Islam Makhachev fue precisamente con respecto a cómo llevaba este campamento de pelea frente a la figura de Khabib Nurmagomedov. Como todos ustedes saben, Khabib ha estado en este equipo desde hace muchísimo tiempo, no solamente como entrenador, sino que también como peleador. Fue campeón bastante dominante dentro de su división de las 155 libras, al igual que lo está haciendo Islam Makhachev en estos momentos de la historia de la UFC. That leg, This one. this leg, undefeated, undisputed. Khabib se retiró en su momento, luego ocurrió con el fallecimiento de su padre, etc. Y él decide no continuar peleando dentro de la UFC y se convierte posteriormente a todo eso en el entrenador cabecera prácticamente de este equipo de trabajo que conforman pues todos estos dagestaní, dígase el mismo Umar, dígase Islam Makhachev y un gran etcétera de otros peleadores que se están convirtiendo en figuras fundamentales no solamente dentro de la UFC, sino que también en otras compañías. My coach, Khabib crazy was He crazy? Yes. Hey, you. Why these guys calling you crazy? Honestly, it goes too much, coach. I agree. Coach, please. Huh? Every day kill everybody. Lo que es una realidad es que estando Khabib Nurmagomedov como prácticamente jefe, cabecera de los entrenamientos, pues la cosa ha cambiado un poquito, y es que si antes entrenaban duro, ahora entrenan a otro nivel. Y es que Khabib Nurmagomedov siempre ha planteado este tipo de entrenamientos: trabajo duro todo el tiempo, disciplina y seguir trabajando más duro. Someone tired, you can go home. Y yo creo sinceramente que esta es la fórmula perfecta para crear campeones y campeones dominantes dentro de las divisiones dentro de la UFC. Evidentemente ha quedado demostrado no solamente con la figura del propio Khabib Nurmagomedov, sino precisamente con esta de Islam Makhachev. Lleva un reinado bastante potente. Khabib en su momento logró defender en 3 ocasiones consecutivas. Ganó en una primera instancia su cinturón indiscutido contra Iaquinta y posteriormente a eso defendió contra Conor, defendió contra Poirier y por último defendió contra Gaethje. Y en este caso Islam Makhachev capturó su cinturón frente a un tipo sumamente dominante en su momento, como lo estaba haciendo Charles Oliveira, y lo hizo de una manera realmente espectacular. Posteriormente a eso defendió contra Volkanovski en 2 ocasiones consecutivas y también frente a Austin Poirier, que fue de hecho el último encuentro que tuvo Islam Makhachev dentro del octágono. Ahora en esta pelea próximamente que va a tener, se estará enfrentando a Arman Tsarukyan a modo de revancha. Ellos ya tienen una historia en un pasado, pero era un Arman Tsarukyan que estaba comenzando dentro de la UFC. For the winner, by unanimous decision, Islam. Lo que ha cambiado con todo este periodo de tiempo con respecto a la figura de Islam Makhachev es simplemente los entrenamientos, que como ya les digo, de ser entrenamientos sumamente fuertes y potentes, se han convertido en entrenamientos aún más fuertes y más potentes. Today, honestly, we start to like with the team. We start one guys to go Khabib. Maybe tomorrow sparring we can some rest, do some rest. Yeah. Okay, you just go to the light and do like 30 minutes running. Yeah. Okay, like easy training, you know. Yeah. But when we came to the gym, 12 rounds is the boxing bags, and after everybody run, it's not easy, you know. Damn. And tomorrow 10 in the morning we have sparring. This guy, he don't know is other way. Just one way, hard work. Normalmente dentro de la UFC, cuando los peleadores se acercan a esa Fight Week, como que los entrenamientos van mermando un poco. Y cuando digo mermando un poco, no me refiero a la constancia de seguir entrenando, sino que más bien a la intensidad, de la forma tan intensa que los peleadores están entrenando en su campamento. Sin embargo, cuando están en la Fight Week, toda esa intensidad que llevan en los entrenamientos, todos los sparring, etcétera, de la forma tan potente en que lo hacen durante todo el campamento, deja totalmente de ser así, porque hay que evitar una lesión evidentemente en esa Fight Week. Imagínense
Imagínense que ustedes echen por la borda un entrenamiento de 3 meses o de 4 meses o incluso en algunas ocasiones de 6 meses. Tirar por la borda todo un campamento de entrenamiento es una locura y por culpa de una lesión que pudiese haber sido evitada. Hay muy pocos peleadores dentro de la UFC que estando en la semana de pelea siguen entrenando con una intensidad sumamente potente. Uno de ellos es Alexander Volkanovski, otro de ellos es Israel Adesanya y esto me parece una cosa bastante impresionante. Sin embargo, corre mucho peligro de sufrir lesiones que desde mi punto de vista son innecesarias. En este caso de Islam Makhachev es algo parecido. Con Khabib no hay días de entrenamiento suave, no hay días de entrenamiento ligero y precisamente Islam Makhachev estuvo relatando una pequeña anécdota que sucedió hace muy poco dentro del gimnasio. Él dijo como que estamos llegando prácticamente a esa semana de pelea y supuestamente los entrenamientos deberían bajar un poco de esa intensidad. Y hubo uno de los compañeros de entrenamiento precisamente de Makhachev que le estuvo preguntando a Khabib Nurmagomedov si podían tal vez bajar un poquito la intensidad de los sparring, de descansar un poquito directamente de esos sparring. Y Khabib dijo que ok, está bien, solamente vamos a hacer algo ligero, correr unos 30 minutos, un entrenamiento relativamente fácil. ¿Qué sucedió después de eso? Al otro día cuando todos llegaron al gimnasio fueron 12 rondas de saco de boxeo, o sea, 12 rondas pegándole a sacos de boxeo y después de eso todos corrieron, todos empezaron a correr con una intensidad sumamente alta y por supuesto después de ese entrenamiento al otro día a las 10 de la mañana le tocaba sparring. Por lo tanto, lo de hacer entrenamientos ligeros, hacer entrenamientos suaves con la figura de Khabib Nurmagomedov, esto simplemente no entra en el contrato, esto no entra en la capacidad mental que tiene Khabib Nurmagomedov. Para él hay que trabajar duro todo el tiempo, hay que descansar, sí, pero tomar sus horarios de sueño, tomar los horarios donde deberías descansar profundamente, pero luego de eso, cuando toca entrenar, es entrenar a todo por el todo, porque evidentemente existe un solo camino para la grandeza dentro de este tipo de deportes y no solamente dentro de este deporte en específico que es deportes de combate que te exige demasiado físico, sino que en general en cualquier tipo de deporte, dígase el fútbol, dígase el baloncesto, dígase cualquier tipo de deportes, el entrenamiento duro tiene que estar ahí, si no simplemente te conviertes en una figura mediocre, en un campeón, en el caso de que te conviertas en campeón mediocre, que simplemente defiendas una ocasión o directamente no defiendas nunca, como fue el caso por ejemplo de Conor McGregor, un tipo que se volvió doble campeón simultáneo, 145 libras y 155 libras, ganándole a tipos por ejemplo como lo fue José Aldo en su momento y a otro como lo fue Eddie Álvarez, que tampoco fue un campeón dominante ni nada por el estilo. De hecho, nunca defendió su cinturón de las 155 libras. Cuando lo intentó fue precisamente contra Conor y Conor le ganó, pero después de eso Conor simplemente desapareció y cuando regresó a pelear dentro del octágono, Khabib Nurmagomedov le dio una pasada por arriba. It's on the chin. There's the tap. Still undisputed. Khabib Nurmagomedov. Uno de los peleadores precisamente que sigue entrenando de una manera bastante, entre comillas, ligera, que sigue un poco en contacto con el deporte a pesar de que ya esté retirado, es el nombre propio de Demetrious Johnson. Y Demetrious Johnson estuvo diciendo dentro de esta propia entrevista que él estuvo unos días, estuvo más o menos 2 días entrenando con el equipo de Khabib, Islam Makhachev, Umar Nurmagomedov y todos estos rusos, todos estos dagestaní, y fue una locura, diciendo Demetrious Johnson a modo de anécdota que cuando él llegó al entrenamiento, Khabib Nurmagomedov le dijo, ok, cállate la boca, aquí no le interesa nada a nadie y empieza a entrenar. 3 minutos y empezamos a entrenar. You were there with him when he was training with you. What's it like him being the head coach? Like, I only had 2 days. He came and said, shut up, start training. Nobody cares. Come on. 3 minutes, come on, guys. Y es cierto lo que dice Islam Makhachev, no existe otro camino. Si tú quieres convertirte en campeón, si tú quieres ser un campeón reinante dentro de tu división y constante, campeón dominante, etcétera, como lo fue Khabib precisamente, tienes que seguir este camino, este sendero. No existe otra forma, tienes que entrenar duro, de manera constante. Evidentemente yo entro un poquito en discrepancia con esto de seguir entrenando sumamente intenso cuando estás en la semana de pelea. Tú tienes que entrenar intensamente durante todo tu campamento de entrenamiento. Durante esos meses que tú tienes para prepararte, debes entrenar al máximo, debes descansar lo necesario, pero cada vez que entrenes, tienes que entrenar al máximo, dar el todo por el todo, incluso hasta un poco más. Pero cuando la pelea ya está bien cerca, cuando te queda solamente una semana o 2, debes bajar bastante tu intensidad de entrenamiento. Los sparring, los entrenamientos cardiovasculares, todas las cosas tienen que disminuir un poquito la intensidad, porque si no ocurren lesiones sumamente graves, como por ejemplo lo que le pasó a Charles Oliveira en su momento, cuando intentaba en una segunda ocasión esa revancha directa contra Islam Makhachev, que no se llevó a cabo
ocurrió precisamente porque sufrió Oliveira una lesión sumamente grave, un corte muy profundo en la ceja que obligó a Oliveira a salirse de ese enfrentamiento. Por lo tanto, considerando que esto puede ocurrir dentro de un entrenamiento sumamente intenso, la necesidad de seguir entrenando sumamente potente en una Fight Week creo que debería estar un poco en consideración por parte de la figura de Khabib Nurmagomedov. Sí es cierto que es el camino a seguir, sí es cierto que hay que entrenar fuerte y duro cada vez que se entrena. Tienen que considerar de que estos son profesionales y que una lesión significa no solamente que se caiga la cartelera, que esto afecta directamente a la compañía, sino que se le caiga la pelea al peleador, y el peleador evidentemente vive de ganar o de pelear este tipo de encuentros. Por lo tanto, si no peleas, no hay dinero que entra. Hay que considerar esta serie de cosas, pero es una realidad que no existe otro camino. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video. It's hard always, but I know I will be ready 100%. Just believe him. Yep. Just did what he say, and that's it. This guy, he have big experience in this sport. He know how it's working. That's why everybody, how he say, shut up and listen him and training. If you want to be champion, you have to follow the way what the champs did, you know. That's why everybody listen him in the game, in the training.